Estamos de volta com a entrevista de Juan Luis Cebrián, fundador e diretor do El País. Juan Luis Cebrián, hoje fala-se no futuro. O futuro é a palavra do momento, ninguém pensa no presente, ninguém pensa no passado, a nostalgia evaporou-se completamente. E o futuro é absolutamente mutante. Você escreveu um livro em parceria com Felipe González. O futuro já não é o que era. Foi em 2001, nós estamos em 2010, há 9 anos atrás. O futuro mudou, a sua visão de futuro mudou também? Sí, ese libro lo entregamos a la imprenta precisamente coincidiendo con el 11 de septiembre, el atentado a las Torres Gemelas. Por casualidad. Por casualidad, sí. Y es más, tuvimos que hacer una adenda final para decir que lo habíamos escrito antes, ¿no? El 11 de septiembre marca una frontera muy clara respecto a todo lo que estamos hablando, la transformación de la sociedad civil. Fue un acto de guerra llevado a cabo por civiles contra civiles, y además las armas también eran aviones civiles, no había armas convencionales en esa operación bélica. Y por lo tanto es un icono o un emblema, marca efectivamente una frontera respecto al pasado y al futuro. Es normal que la gente se pregunte por el futuro porque hay una gran cantidad de interrogantes. Normalmente el progreso se hace por acumulación histórica, pero ahora hay mucha gente que piensa que nuestros hijos y nuestros nietos quizás tengan una vida peor que la que hemos tenido nosotros, cosa que no es normal en los ciclos históricos de la humanidad. Por eso yo sí entiendo que es lógico que la gente se interrogue sobre el futuro. Estamos en momentos de enorme cambio. Y decía Octavio Paz, cuando le dieron el Premio Nobel de Literatura, que acababa de caer el muro de Berlín, que con el derrumbamiento del comunismo y del muro de Berlín sabíamos que nuestras respuestas estaban equivocadas, pero que por lo menos teníamos la convicción de que estaban bien hechas las preguntas. Ahora lo que nos tenemos que cuestionar es si están bien hechas las preguntas. Y yo creo que hay muchas preguntas mal hechas, que las interrogantes son diferentes y a las que nos hacemos, y que por eso no encontramos las respuestas. Por exemplo, logo depois da queda do muro de Berlim, veio a burbuja, a bolha da tecnologia, do marketing, da ideia de que o pensamento único, tudo isso é um processo que se desencadeou e tirou a capacidade, me parece, inclusive dos periodistas, de se perguntarem como é que vai ser efetivamente, né? Cambió todo. Yo creo que cambió todo, y creo que el problema fundamental es que se han caído nuestros modelos de sociedad, tanto el modelo de la sociedad del realismo social, el comunismo, o el modelo de la sociedad tradicional capitalista también ha cambiado. Y nos preguntamos cuál será el nuevo modelo, pero a lo mejor nos deberíamos preguntar si es que no va a haber modelos, si es que avanzamos a un mundo fragmentado, sin modelos, en donde sí va a haber un pensamiento único. Google News es el sistema de informar para más del 60% de la población americana. Google News es el buscador en donde Europa busca las búsquedas en Europa se hacen en más de un 90% en Google News. Facebook tiene a 500 millones de habitantes en sus servidores, habitantes que están con sus fotos, sus familias, sus amigos, sus gustos personales, sus direcciones. 500 millones de habitantes de Facebook, que es exactamente el doble de la población de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, las comunidades virtuales están cambiando el sistema de relacionarse de las personas, y lo que no tenemos es respuesta para saber cómo organizarlas, o tenemos que aceptar que las organicen directamente las empresas que llevan a cabo estas comunidades virtuales. Tentando ir ao passado, mas ao passado do grupo Prisa, do El País, houve
não foi casualidade, mas foi uma sorte em que havia um jornalista de talento, Juan Luis Cebrián, e um empresário idealista, também de muito talento, Jesús Polanco. E aí houve uma simbiose perfeita, né? Mas isso não acontece com todas as empresas. Terá sido esse o segredo do sucesso do grupo, do El País e do grupo Prisa, né? De juntar dos talentos. Sí, hombre, yo creo que efectivamente hubo más gente. El país es un fenómeno como cualquier periódico colectivo donde hay muchos protagonistas y algunos cuantos tenores, no solo digamos fuerza de trabajo, ¿no? Lo que es verdad es que entre Jesús Polanco y yo se estableció una relación muy intensa, primero profesional, luego personal y humana. Probablemente siempre he dicho que durante esos 30 y tantos años que trabajamos juntos, Jesús fue la persona con la que yo más he hablado en mi vida y probablemente yo he sido la persona con la que él más ha hablado en su vida, ¿no? Y probablemente con la que también más me he peleado al principio, precisamente porque nos decíamos las verdades y eso generó una gran complicidad entre nosotros. Una de las cosas que tiene ahora el Grupo Prisa es la ausencia de Jesús, puesto que esa pareja que él y yo formábamos es irrepetible y estamos en una transformación del grupo donde la governance del grupo, la institucionalidad del grupo tiene que cambiar, puesto que efectivamente esa especie de ping-pong amistoso que nos traíamos entre él y yo y que hacía funcionar la dinámica del grupo ya no puede existir. Sim, mas agora temos periodista de talento ocupando uma posição empresarial, administrativa. Esse será o futuro da empresa jornalística, talvez. O jornalista, ele sair da redação y... Bueno, yo estoy en tareas empresariales fundamentalmente porque me lo pidió Jesús y son tareas empresariales estrictamente relacionadas con el periodismo, los medios de comunicación, la creación literaria, el entretenimiento. Es decir, de ninguna manera pensaría yo estar al frente de empresas que no tuvieran que ver con otro tipo de que tuvieran que ver con otro tipo de actividades, ¿no? No soy el primero. Peter Kahn, premio Pulitzer por sus corresponsalías en Polonia durante los años de la transición polaca, fue presidente de Wall Street Journal Dow Jones. El propio Hearst fue creador de sus empresas como periodista. Es decir, no soy el único, aunque es más raro en Europa, pero en fin, en definitiva, llevó adelante la empresa periodística que yo mismo creé con Jesús Polanco, ¿no? Eso me ha servido para descubrir el mundo de la empresa, el mundo de los negocios, que es un mundo casi tan intrigante en el amplio sentido de la palabra, como el mundo político, lleno de conspiraciones por encima y por debajo de la mesa, movido fundamentalmente por la ambición, el poder, pero también movido por el ánimo de crear algo bueno para la sociedad, igual que los políticos les mueve también hacia un servicio a la sociedad. Padece corrupciones similares, ni peores ni mejores que el mundo de la política, y suele estar además combinado con el mundo de la política en muchas ocasiones. Quiere decirse que desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista de la creación literaria o de la redacción periodística, también mi incursión en el mundo de la empresa pues me ha ayudado a comprender muchas cosas. Esse mundo de intrigas será outra metáfora do bordel? Efectivamente, ¿no? Es decir, los jóvenes de mi generación en los años 60 pues teníamos una visión muy esquemática del mundo, un poco post-marxista, por así decirlo, renovada con las ínfulas de mayo del 68. Yo viví mayo del 68 en París, por pura casualidad. Estaba en una
en un curso en la Universidad de Estrasburgo, y allí me pilló la Revolución de Mayo, y luego la famosa Noche de la Sorbona me tocó vivirla precisamente en una casa del barrio latino, viendo entonces esa generación prácticamente ha sido destruida, y que efectivamente tenía que ver con todos los grandes cambios y movimientos de los 60, tenía una idea un poco esquemática del mundo. Yo creo que la sociedad se ha hecho más compleja, entre otras cosas porque esa generación era muy eurocéntrica. Siempre hemos pensado más que América era una especie de Europa echada a navegar, en palabras de Jorge Luis Borges. La emergencia de Asia, con toda su potencia, la aparición de construcciones intelectuales y sociales que no tienen que ver con la tradición judeocristiana o con la democracia occidental clásica, es lo que hace este mundo mucho más interesante y mucho más difícil de comprender, de regular y de alguna manera de ordenar en su devenir. Este periódico global em espanhol circula em toda a América Latina, inclusive no Brasil, mas ele tem correspondentes, mas ele não tem uma redação na América Latina. Portanto, ele vem de fora para dentro. Existiria a possibilidade de ter uma redação para fazer o input de dentro para fora? Bueno, hay un problema económico ahí, como es obvio. Tenemos un buen número de corresponsales. De hecho, tenemos cerca de 5.000 personas trabajando en América Latina, de las cuales yo creo que cerca de 1.800 serán periodistas que no trabajan para el país, trabajan para nuestras radios, trabajan para nuestras editoriales, ¿no? O sea que sí tenemos una penetración real en la estructura de América Latina, y hay muy pocos españoles en nuestras empresas de América Latina. Al margen de eso, el periódico global, que se dirige a un mercado global, más del 30 y tantos % de los lectores del país, cerca del 40% del país en la red, están fuera de España. En algunos casos en lugares muy remotos, donde no pensábamos en ningún momento, si no fuera por la red, que pudiéramos tener lectores. Ellos también hacen una contribución a la elaboración del país. En cualquier caso, la idea de hacer un consejo o una institución consultiva latinoamericana que ayude a estas operaciones la tenemos sobre la mesa. Hay que decir que contamos con la Fundación Santillana, que está en Colombia, está en Brasil, está en Argentina y está en México, y que reúne a intelectuales y empresarios y responsables y políticos locales, y que también nos ayudan en las reflexiones, esta élite de personas que reunimos en torno a la Fundación. Falamos de democracia institucional, da democracia ambiental. Agora temos que ver também a democracia interna dos jornais. O Le Monde tem normas muito estritas, eles têm poderes dentro da redação que são muito obsessivos. Como é a democratização interna do El País? Yo creo que un periódico es como cualquier otra empresa o como cualquier otra institución. Hay un peligro de bonapartismo, pero no puede funcionar sin liderazgo. Entonces, yo siempre digo, un buen director de periódico, él solo es incapaz de hacer un buen periódico, por muy bueno que él sea. Un mal director de periódico, él solo, aunque tenga la mejor redacción y los mejores equipos del mundo, destruye el periódico en muy corto tiempo. Y esto vale para un periódico o para cualquier otro tipo de actividad colectiva. Entonces, no hay que confundir el liderazgo con el bonapartismo. El país, desde que lo fundamos, tiene por un lado una obsesión por dar voz a los lectores, con las cartas a los lectores, el defensor del lector, con ser un periódico plural, recoge en su seno firmas que contradicen la línea editorial del periódico, etcétera y tal. Tiene un estatuto de la redacción es consultada cada vez que un
mando intermedio de la redacción es nombrado y, por supuesto, cuando es nombrado el director. Pero luego el director tiene muchos poderes editoriales, incluso frente a la empresa. Es uno de los pocos periódicos del mundo donde el director tiene derecho de veto sobre los originales, incluso los originales de publicidad. Rara vez se ha utilizado ese derecho de veto. Yo lo usé solo una vez en 14 años que dirigí el periódico para evitar un anuncio de publicidad de las líneas aéreas sudafricanas en el momento del apartheid y con Nelson Mandela en la cárcel. Y creo que no más de 2 veces se ha utilizado a lo largo de más de 30 años de vida del periódico. Pero es un poder que tiene el director, que es el responsable ante la ley, ante la empresa, ante la redacción y ante los lectores de la línea editorial del periódico, ¿no? Hay una frase que, no en este libro, pero que en otros libros que he publicado sobre periodismo, de Engels en su correspondencia privada, que habla de la figura de Carlos Marx como director de la Nueva Gaceta del Rin. Y en esa frase Engels dice: Carlos Marx se comportaba como director de la Nueva Gaceta del Rin como solo puede comportarse un director de un periódico que tiene que mantener una línea editorial firme y llegar a tiempo a los puntos de venta. 2 puntos, la dictadura absoluta del director. Yo no creo, nunca he sido marxista, no creo en la dictadura absoluta ni del director ni de nadie, pero un liderazgo fuerte es importante para llevar a cabo un periódico. Vamos fazer rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com o resto da entrevista com Juan Luis Cebrián, o presidente do grupo PRISA.